eso lo tenemos a él, a nuestro primer invitado del día de hoy. A ver si le hacemos unos fuertes aplausos para recibir a nuestro querido profesor Aquiles. Fuerte el aplauso, profe. Venga. Siéntese. ¿Ahí está bien o de este lado? Ahí está. Siéntese. Él lo va a captar la cámara. Tenemos al profe Aquiles. Él es profe de historia. Y bueno, la idea, la citación viene también un poco para ver si podemos hablar un poquito de historia, de algunas cosas que pasaron, cosas que podamos recordar, aprender o conocer. También de nuestro hermoso departamento y de nuestro hermoso Valle de Uco, ¿no? ¿Cómo andás, Aquiles? Bien, chicos. Muchas gracias por la invitación. Quería felicitarlo por la iniciativa. Está muy bueno. Me parece que tiene mucho futuro. Que hay que darle con la difusión para que podamos acompañarlos y darle tengamos más alcance, pero me parece que la iniciativa está buenísima y que este año les deseo que sea un excelente año. Bueno, buenísimo, los deseos me encantan, gracias por esos deseos. También queríamos preguntarte, porque vos decís, bueno, me gustaría que les vaya bien y todo, pero vos, por ejemplo, ¿de qué manera podrías ayudarnos a que nos vaya bien? Estoy abierto a disposición de lo que necesite el programa, de lo que ustedes necesiten, al servicio de ustedes, ya sea de historia, ya sea para charlar de temas de actualidad, política. Historia, me gusta, me gusta la parte histórica. ¿Tenemos condimentos, tenemos cosas temáticas aquí del Valle de Uco con las cuales podamos enganchar a la gente y decir... Sí, por supuesto. Además, se puede ir haciendo un nexo con la actualidad y tratando de ir buscando anécdotas o elementos que sean disuasivos y que puedan generar un ida y vuelta con el público y demás. Hay muchas cosas que los jóvenes y la gente que ve el programa no conoce y le puede interesar un montón. Desde la gesta sanmartiniana, desde muchas otras cuestiones que podemos profundizar. Me gusta la gesta sanmartiniana, lo vamos a tener en cuenta. Ahora hace poquito tuvimos el Día de la Memoria. Sí. Bien, ¿y qué podemos rescatar de la marcha que pasó estos días, de lo que se vivió en este fin de semana largo, bueno, y justamente también lo que fue el día de ayer, justamente? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué nos podés contar un poco de lo que significó el día de ayer, 50 años del golpe militar? Y el día de ayer generalmente es un día de reflexión porque lo tomamos para poder visualizar o mostrar lo que causó la última dictadura cívico-militar, dictadura que al igual que las otras dictaduras del siglo XX tuvo violencia, pero el grado fue mucho mayor. O sea, ya lo que la complejiza o la que la lleva a un escalón más grande que las 5 anteriores es la alzada de violencia que tuvo. ¿Las 5 anteriores qué? Las 5 anteriores dictaduras o golpes de Estado que hubieron durante el siglo XX. ¿En Argentina en el siglo XX fue sistemático a partir de 1930 hasta 1976 fue sistemático. Hubo golpes de Estado en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66 y llegamos al 76. Bien, para que se entienda también un poco la gente que nos está viendo ahí, cuando dice hubo golpe de Estado quiere decir como que hubieron ataques al poder que estaba en ese momento, hubieron ataques militares. En realidad ahí es lo que hay que pulir siempre. No fueron solamente militares. Bien. Hay muchos estratos de la sociedad que apoyaron el golpe de Estado. También hay que entender que en cada contexto han sido contextos de crisis, han sido contextos donde el país no caminaba como la mayoría de la sociedad quisiera. En realidad, porque... Nos están llegando mensajes de la gente. Mientras tanto, la gente que escribe y nos manda mensajes, como por ejemplo Nina Hirschel. Me la complicaste ahí, no me esperaba ese apellido. Nina Hirschel dice: saludos, querido Fran, acá atravesando la gripe, la próxima estaremos, te esperamos, Nina, para poder hablar también con vos. Mirta Estela Retamales, saludos, chicos, lo mejor. Poli 2026 dice: hola, buenas noches, qué lindo verte, Fran, qué lindo lo que hacen. Muchas gracias, Poli, querida. Un besito grande para toda la gente que empieza a mandar los mensajes. Quedó justo ahí el mensajito. Gracias. ¿Cómo venía diciendo? Que lo que hay que tener en cuenta en realidad es que estos
golpes de Estado que se dieron en Argentina han sido siempre en contexto de crisis, no han sido generalmente porque el gobierno funcionaba o estaba todo bien en el país. Generalmente ha habido crisis, por ejemplo, el primer golpe de Estado en el 30, ya después de la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, proceso que a nivel mundial sí tuvo un gran significado, una gran relevancia, y hubo crisis económica no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ajá. De así generalmente en el resto de los golpes también han estado asignados por momentos de crisis. Bien, y vos me hablás de la bolsa de Nueva York y me hablás de un contexto internacional, pero ¿qué pasa si nos venimos para este lado y nos centramos en el Valle de Uco? ¿Cómo fue, qué podemos rescatar de esa época en este territorio? Y en este territorio como sabemos, tenemos sedes del ejército muy cerca y sedes que han estado en función de la política nacional. Ajá. Entonces ha habido persecución, ha habido gente secuestrada, no al nivel de las grandes urbes, porque estamos en un lugar poblacionalmente y significativamente a nivel poblacional que no mueve, claro, no mueve el amperímetro a nivel nacional. Aquí, no es por desmerecer, pero es la realidad. Nosotros en el departamento o en el Valle de Uco, comparado con una gran urbe, ya sea Rosario, por no nombrar Buenos Aires o Córdoba, pasamos a ser insignificantes en ese volumen de población. Claro. Pero dentro de todo, aquí como suele pasar un poco como que las crisis tardan un poco en llegar hasta estos lugares. Es como que por ahí siempre vemos las noticias y como que en Buenos Aires o en otras ciudades está como muy convulsionado y acá vivimos en un plano más tranquilo, pareciera, ¿no? Y la población y la idiosincrasia de la zona también es distinta. No hay forma de comparar una idiosincrasia desde el mendocino y del valletano con una provincia como Buenos Aires y menos comparando Capital Federal o las grandes urbes. Estamos acostumbrados a distintos ritmos de vida. A ver, nosotros nos pasa cuando vamos a ciudad, la forma de caminar ya es distinta. Nosotros llegamos allá y la gente nos identifica que no somos allá porque caminamos más despacio que lo que camina la gente que convive con ellos en ciudad. O queremos cruzar por el medio de la calle. O simplemente saludamos, ¿no? Ajá, claro. Sí, mucho, hola, ¿cómo te va? Y nadie te saluda a nadie. Sí. Estamos acostumbrados al gesto del buen día, buenas tardes. Claro, sí, buen día, y terminan como diciendo, claro. ¿de dónde salió? Claro. ¿Qué le pasa a este loquito? Por ahí vas caminando por la ciudad y alguien te mira y vos saludás así, todo inocente, hola. Y el chabón medio que se persigue así como diciendo, ¿qué le pasa? En cambio acá, vos ves a alguien que te mira fijo y te mira y casi que cierra los ojitos y vos le decís, hola, hola, ¿cómo te va? Y como que afloja automáticamente, Claro, distiende. Aparte que estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados siempre a la familiaridad, al estar más cerca, a darnos la mano, a darnos un abrazo. Por eso pandemia en este lugar también se sufrió tantísimo. Estamos tan acostumbrados al contacto que... Bueno, pandemia también fue como algo como que la pandemia si bien existió, pero acá también fue un poco relajada de algún momento. O sea, nos cuidamos, nos guardamos, pero podíamos movernos con más libertad que en otros lugares. Sí, por supuesto, ¿no? Yo no sé cómo hubiera sido para un sancarlino estar en otro lugar en ese momento. Claro. Porque estamos muy mal acostumbrados a otro tipo de relaciones. Entonces, a ver al vecino, hasta comer un asado con la familia, a ir a verlos o a encontrarnos en un café. Entonces, esas cosas por ahí en lugares donde hay mucha gente fue imposible. Acá, dentro de todo, se podía camuflar. Yo me acuerdo de llegar, yo en esa época trabajaba en turismo y en un hotel, y de llevar gente a pasear así. Por ejemplo, había acá, no vamos a decir nombre, pero un bar enfrente de la plaza se explotaba. Y plena pandemia de COVID. Y toda la gente bailando amontonada. Y me acuerdo de gente que venía de Buenos Aires, incluso de España. Y decían, pero ya no estaban mal los de gente de España, era gente de acá que llegaba, viste, con permiso sanitario, con un montón de protocolos, y llegaban al hotel así con los barbijos, todo, y decían, ¿me llevas a pasear, Fran? Sí, vamos. Y los traía acá al centro y decía, ¿qué pasó? Decía la gente, no lo puedo creer, todo sin barbijo, bailando amontonado. Estábamos medio en una, ¿no? Claro, todo el mundo, a ver, lamentablemente o afortunadamente no llegó con el volumen, no llegó con la intensidad que hubo en otros lugares, entonces fue más distendido. Claro. Si nosotros podemos contar las víctimas por COVID reales en San Carlos, no han sido, o en el Valle de Uco, no han sido tan numerosos como en otros lugares, entonces también nos relajamos, lo vimos de otra manera, claro. Lo vivimos de otra manera. ¿Eso nos da mejor calidad de vida?
Y a ver, depende, es muy subjetivo porque depende de lo que la persona considere calidad de vida. Es decir, si tener todos los servicios es calidad de vida es una cosa, ahora si vivir tranquilo es mejor calidad de vida, depende, porque hay lugares en el Valle de Uco que no tienen todos los servicios y vos hablas con la gente y vive tranquila y te dicen yo no lo cambio por nada y capaz Claro. que no tienen ni agua. Entonces es muy subjetivo propio de las personas, porque no hay una calidad de vida estándar, o decir, la estándar es la que podemos plantear, pero no sabemos si vamos a encuadrar a todo el mundo en esa calidad de vida. ¿Vos, Rami, vivís tranquilo? Sí, demasiado. Creo que digo ¿Sí? bien, sí. Yo pensando por ahí, decir, bueno, ¿qué haría si me tendría que ir a vivir a Mendoza, a otro lugar? Ajá. Y no sé si cambiaría San Carlos o algo tan tranquilo por un lugar donde subirte al vehículo te cuesta pagar estacionamiento, ver dónde estacionás, tener Claro. cuidado de cerrar bien, tener cuidado vos mismo. No te digo que acá no puede haber robo y esas cosas, pero no es algo que vemos cada uno a grande escala, por así decirlo. Puedes estacionar el vehículo ahí, encontrar lugar en todos lados y por ahí lo dejas abierto, no pasa nada. En cambio, bueno, en otros lugares no creo que lo podamos hacer. Y a nivel Valle de Uco, así, por ejemplo, San Carlos es más seguro que Tunuyano, que Tupungato es más seguro, algo de eso podemos... ¿Qué opinan ustedes a nivel... ¿Qué les parece? Porque es una percepción. Y actualmente, según lo que se percibe en general, lo que se dice, lo que se escucha por ahí por la calle, nosotros que por la profesión andamos todos los días en la calle, te dicen San Carlos mucho más tranquilo, porque por ahí Tunuyán poblacionalmente ha crecido mucho y mucha de esa población por ahí está mal mirada o está mal vista. Y es cierto que hay mucha más delincuencia, o que nos enteramos que hay mucha más delincuencia en Tunuyán que en San Carlos o hasta en Tupungato. Pero por ejemplo ahora, de anécdota, hace 3 días atrás salió un video en todos lados de un muchacho robándose un baño en un inodoro ¿Acá? en la terminal. Sí, güey. boludo, sí, se lo vi. pegaron un inodoro, jodeme. ¿Tenés Sí, la noticia Está por ahí? todo bien, pero... ¿Cómo te va a pegar un inodoro? Claro, esta mañana el comentario era, ni guantes se había puesto para llevarse el inodoro. Claro, aparte, para mí, según lo que vos ves en el video, para mí el chabón es un trabajo que ya venía haciendo, porque no se demora tanto, o sea, el vago entra, está un ratito y de repente saca un inodoro, o sea... Ya lo tenía desenroscado, Claro. ya lo sacó, lo agarró y se lo llevó. Fue un día le aflojó un tornillo, fue otro día le Claro. aflojó otro, así. Después sacó el caño que baja al agua y Ajá, se lo llevó. exacto, boludo. No, hizo los movimientos encima, vos lo veis, estaba la flaca haciéndole guardia, ahí no pasaba nadie, no venía nadie, el tipo no pasaba salió como nadie. si nada. Ahora, qué realidad, ¿no? ¿Qué lo habrá llevado también a esa persona a querer robarse un inodoro? Y ahora O sea, ponerle charlando en la sala del profe me decía que un inodoro sale 200 lucas, y vos decís, y entre pagar 200 lucas y llevártelo de la terminal. no vamos a hacer apología al delito, obviamente. No, obviamente que no. Pero imagínate que 200 lucas está siendo un número para muchas familias hoy en día, porque no es fácil gastarlas, lo de fácil es conseguirlas. O sea, juntar las 200 lucas es lo complicado, En ¿no? realidad es al revés. Claro. No es difícil gastarla, es difícil contarla. Lo dije al Lo revés. dijiste al O sea, revés. lo difícil es no, por eso, gastarla no es difícil, Y no. No. conseguirla es difícil. Exacto. Eso quise decir. Claro. Ahora sí. Me rectifico. No, gastarle es re fácil. Acá la gente dice, Nina dice, Tunuyán está poniéndose peligroso. La semana pasada en el complejo que vivo entraron y quisieron robar una bici y pegaron un tiro al aire. Muy sorpresivo. Imagínate, o sea, llegar al punto de tirar algún tiro. ¿Han tenido alguna experiencia de robo o de intento de robo o de violencia, sí? No, gracias a Dios no. No. Jamás. Yo acá actualmente, salvo poner en la familia, mi viejo sabe tener animales y una vez le robaron lechones, se lo llevaron. Pero yo particularmente en la familia eso. Y Como fuera más de del campo. departamento, claro, fuera del departamento, cuando viajábamos a ciudad o vivíamos allá, sí tuve una experiencia de un robo laburando cerca del barrio de La Gloria, cerca de aquella zona. Fue un teléfono, no pasó a mayores, pero sí hemos tenido la desgracia de tener esa experiencia. Claro. Pero también son los gajes del oficio cuando te llegás a ver dónde uno sabe dónde va a laburar y entonces... Claro, ¿dónde se mete? Más o menos ya tenés como Claro. una idea. ¿Y vos, Fran? No, yo también por suerte ando mucho en la calle. Sí recuerdo una sola vez que me asaltaron en Mendoza. Yo vivía en Mendoza Ujú. y volvía de una noche agitada, así a la madrugada me abordaron 2 personas y me robaron el teléfono.
Lo más loco de eso es que cuando levanto la mirada la tenía mi vieja parada en la esquina, porque mi vieja no había podido dormir, flasheando que me iba a pasar algo. Entonces bajó del edificio como a buscarme desesperada porque me venían torturando. ¿A qué hora llegaba? ¿A qué hora? Yo ya venía en camino. Yo me bajo del taxi y camino una cuadra, me dejan Rondó y camino una cuadra hasta Las Torres. Y en eso, en la mitad de cuadra, se me meten dos pibes así, loco, ¿viste? Yo no tengo, y le saqué el celular, así tengo el celular, y ¡pam! Me mataron el celular y se fueron. Y cuando miro así, mi vieja, ¡a esta hora venía a llegar! Y la tipa ahí, un chancletazo me dio, ¡pam! ¡Date para adentro! Así, y me llevó a los chancletazos hasta el ascensor. Y adentro del ascensor me dice, ¡dame el teléfono! Y digo, me lo robaron, me lo robaron. Cuando le dije, me lo robaron, me descargó la ira de Thor, boludo. ¡Pam! Te van a robar el teléfono. Que te lo compre tras el teléfono, montoto. Igual, Fran, acordate que ahí en las torres los pasillos eran complicados. Eran noche. complicados. Bueno, él sabe las torres, estaba hablando de las torres San Juan y Siria. Sí, más o menos la gente tiene Hermoso referencia. lugar, lindo, pero Lindo, los pasillos lindo. eran... Fue la única vez que me pasó algo y de hecho mucha de la gente que eran amigos o con los que tenía buena onda siempre tenían algún comentario de atrás, ¿viste? Cuidado con ese que roba, cuidado con este que tiene mano larga, ¿viste? Manito con dulce. O sea, habían como varios de los amiguetes con los que me solía juntar que había el comentario. Claro. Pero a mí no me hicieron nada. Había confianza. Había confianza, éramos había confianza. amigos. Sí. Te cuidaban en realidad. Y era guacho, era pendejo de haber tenido en esa época 12, 13 años. No, y aparte de código, a ver, había código. Si te consideraban amigo, había código. Y sí, porque yo vivía ahí, o sea, imagínate que vivía casi hasta los 30 años ahí. Claro. A mí me ha pasado eso, o sea, a mí me pasó al revés, de venirme de la ciudad, volver al pueblo. ¿Viste? Entonces, en un momento donde yo, por ejemplo, sí considero que es tranquilo, que la calidad de vida en general es muy amena. Es muy amena para... y lo considero también como un tesoro, como algo muy valioso que tenemos. Está bien que Tunuyán se ha puesto medio complicado, como dicen, pero incluso en Tunuyán, en Tupungato, aquí, tenemos una forma de vida... Es diferente incluso a San Rafael, o es diferente incluso a Ciudad de Mendoza, o cualquier otro lugar, o sea, tranquilidad, seguridad y también está la calidad humana, ¿no? La gente que te encontrás en la calle, cómo te saludás, cómo te reciben, cómo te tratan. Sí, yo considero que es un buen lugar para formar una familia, para criar un hijo, que pueda criarse jugando en la calle, conociendo niños, conociendo vecinos, saliendo a andar en bicicleta por la calle, cosa que en otros lugares no puede hacer. Entonces, sí considero que en eso estoy totalmente de acuerdo, que es muy tranquilo y muy hermoso para ese tipo de cosas. Bueno, estamos hablando con el profe Aquiles, profe de historia. Él trabaja en la educación pública del Valle de Uco, recorre escuelas, pero la idea también es tenerlo aquí, poder empezar a desentrañar un poco qué fue lo que hizo que el departamento de San Carlos o que nuestro Valle de Uco sea lo que hoy es. O sea, qué personas, qué eventos, qué hechos que pasaron en otro momento hoy forman nuestra realidad. Entonces por ahí también dejarle la invitación para que en otros programas podamos seguir ampliando el tema, que por ahí te puedas preparar algún personaje o alguien o alguna situación icónica, porque por ahí uno dice San Martín, ¿no? Y San Martín acá cuando vino movilizó a muchas personas, ¿no? Sí, por supuesto. Fue una figura emblemática en la época y ha dejado huellas hasta en los departamentos, en el nombre del departamento y demás. Entonces, el mismo distrito en el que estamos ahora lleva el nombre de un encuentro realizado por San Martín con los nativos. Entonces, hay mucha cultura que desentrañar, hay mucha historia que desandar por ahí, hay mucho para aportar. Podemos encontrar desde ahí hasta la formación de los departamentos. San Carlos, Tupungato y Tunuyán eran un solo departamento. Claro. Se crean como un solo departamento y se empieza a desarmar en un momento que empieza a conquistarse nuevo territorio. Tunuyán, Tupungato y San Carlos era San Carlos solamente. Claro. Se empieza a desglosar cuando se empieza a expandir el territorio, quedando San Carlos sobre todo con el mayor territorio, por supuesto. Claro, porque la historia de San Carlos comienza cuando
cuando se arma el fuerte. Cuando empiezan las avanzadas de los fuertes. Tenemos el fuerte San Carlos Sí. y en las carretas tenemos el fuerte San Juan. No tenemos ah. solo un fuerte, tenemos 2 fuertes en San Carlos. Dos Entonces fuertes. tenemos 2 avanzadas territorialmente de conquista. Bien, no tenía esa data. O sea, Importantísima, ¿Vos sabías No, eso? no sabía. o sea, teníamos el fuerte de San Carlos y otro en Y el Paso de fuerte las San Juan en Carretas. paso de las carretas. ¿Y Que cuál- ahora quedan ruinas nada más, pero ¿Y qué vos, sabés algo sobre las pareditas propiamente, esto de pareditas? ¿Viste que hay una...? sí. ¿Qué es lo También, que...? también eran una defensa para protegernos, para proteger a los conquistadores de los nativos. A ver, hablándolo con propiedad, los españoles que venían Conquistando abarcando tierra. conquistando tierra para defenderse de los nativos, los colonizadores que se venían instalando para poder producir y demás. Claro, era evitar el robo de animales, el pastoreo. En realidad era evitar que los nativos circularan por las tierras a las que estaban acostumbrados a circular. Claro. En realidad, a ver, la conquista se fue haciendo el desplazamiento de esa ruta, de ese comercio, de ese paso a Chile, de esos Había lugares mucho particulares. tráfico entre Argentina y Chile, o sea, trasandino. Sí, en esta en esta zona sí, sobre todo los pasos que todavía más bajos por Malargüe, que todavía se hacen muchas veces a caballo, que hay muchas excursiones y demás, eran muy utilizados. También hay pasos por San Carlos, obviamente que actualmente no los cruza cualquiera, pero hay muchos vaquianos que por San Carlos pueden cruzar a Chile tranquilamente, por la zona de Paredita del campo. Claro. Hay campos que cruzan directamente De hecho, si vas a la Laguna del Diamante y le das vuelta al Maipo, estás directamente en Chile. Claro, y aparte ponerle hay un dicho popular que mucho del tráfico que entra por ahí de droga y demás a Mendoza entra por los pasos escondidos que están en San Carlos, en Paradita para Río y demás. Bien. Otro personaje al que podríamos charlar viniéndonos un poco más hacia adelante, porque ya tuvimos la fundación con el fuerte, hablamos de lo que de San Martín, que fue después. Después viene también la época de la aviación aeropostal. ¿Estoy en lo correcto? Viene un poco la idea Guillomet, toda esta gente. Tendría que ponerme a rastrear bien porque no estoy muy interiorizado en ese tema particularmente. Bien. No te voy a mentir. Entonces, Pero sí, a ver, hay muchísimo. Hay anécdotas hasta cuando pasó la Fórmula 1 por San Carlos para venirnos más cerca, cuando corría Fangio, cuando se corría por la ex Ruta 40 vieja, antes que se construyera la Ruta 40 y demás. La Ruta 40 vieja era la carretera por donde corría la Fórmula 1 o por donde corría la Fórmula en Argentina. Fangio corrió cuando fue campeón mundial por estas rutas. ajá. Y hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no se acuerda. Fangio estuvo por aquí. Sí. Bien, bueno, mucha data la cual podemos ir desentrañando y también ir conociendo a lo largo del recorrido de todo el año que nos espera, también por delante. Sí, por supuesto. Está bueno que el profe Aquiles venga y nos traiga algunas historias para compartir y para charlar y debatir. ¿Cómo lo ves, Ramiro? Espectacular, porque me pareció sumamente interesante. Ajá, No tenía mucha idea de esto. bien. Y el Rami ahí, bueno, con el tema de la música más. En Sí. aquella época habían DJs, Rami. Mirá lo que me venía a preguntar. Bueno, te pregunto, No, ¿la no música tengo debe haber idea. existido o no? No tengo ni idea. Aquiles, ¿cómo era el tema de la música en aquel momento? Habían rocolas humanas, tenías guitarreros que te tocaban desde un tango hasta un malambo sin parar 2 segundos. Ajá. Y la falla de toda la semana. Iban reemplazándose guitarrero por guitarrero. Y hacían competencia a ver quién duraba más. Claro, se cansaba uno y que venga el que sigue. No, y no tanto que se cansaba. Y el Se curaba. obligo y te pago también tenía su... Eran cuyanos El firmes. cuyano. En San Carlos, generalmente la mayoría era cuyano. Y cuando se juntaban guitarreros, no se juntaba uno, se juntaban 4, 5, 6. Entonces, terminaba de tocar uno y empezaba el otro. La tradición en Cuyana del guitarrero y del folclore es española, digamos, Sí, ¿no? en su gran Porque mayoría sí. A ver, mucha de esa cultura europea que se instala en Argentina y sobre todo en San Carlos y se hace propia desde la tonada, desde la guitarra, desde la armonía, esa misma pasión por el canto, por el baile, el folclore.
todo eso se va apropiando, va mutando y llega a ser lo que es hoy. Entonces hay un trasfondo, también podemos hablar de eso, podemos preparar un contenido con eso, con mucha gente que sabe un montón de eso y entiende muchísimo también, entonces podemos llegar a traer algún referente también para hablar que de eso. acompañe la charla y que nos instruya también, porque uno no es erudito en todo. Claro. A ver, Un uno- especial historias del Valle Duco, de Mendoza, de todo Exacto, historias del Valle de Sí, Uco. o de la música, o del baile, podemos hacer lo que se le ocurra, lo podemos hacer, es trabajable, todo se puede Ahí, hacer. ahí juega nuestro querido amigo el Cadillo, que lo ponemos acá con la guitarra y él conoce todas esas músicas de los antepasados, de las raíces de San Carlos, del Valle de Uco. Porque el Valle de Uco entonces arranca de alguna manera cuando arman el fuerte de San Carlos, ya estas tierras como que de alguna manera quedan colonizadas. ¿Y cómo era la vida en esa época? ¿Quiénes fueron los primeros que vivieron ahí? Eran, porque los que estaban de nativos, digamos, como los fueron corriendo hacia el sur o tirando contra la cordillera. Y acá en el medio, ¿con qué se pobló? Con criollos, Los con primeros- militares, con... Lo primero que llegan son los soldados con sus familias. ¿Sí? Ajá. A ver, muchos, sobre todo los jefes, venían con familia. Los soldados rasos por ahí venía. Cuando se da el proceso de la conquista, a ver, nosotros estamos hablando que el proceso de la conquista empieza en el 1500. Entonces, cuando empieza a poblarse América, a poblarse lo que es Argentina y demás. Hay tierras que todavía no existían, que de San Carlos, o la provincia de Mendoza, sobre todo el sur, empieza a poblarse recién después, cerca de 1800, porque anteriormente estaban las poblaciones más grandes y todavía esta franja, todo lo que es la franja de la Pampa, todo lo que es la franja del sur, estaba controlada por los nativos. Entonces en el 1800 es cuando recién se organizan, cuando el virreinato cae y se crean las provincias unidas, que cada provincia empieza a tener su autonomía. En el proceso en que desandamos en los conflictos internos, entre unitarios y federales, conflictos internos entre provincias y Buenos Aires, también había que batallar con los nativos que querían reconquistar sus tierras Claro. y las nuevas ideas de poder ampliar y que llegara más población, porque llegamos a una etapa donde la provincia, cuando Argentina se va creando, se va conformando, necesita poblarse. Pues la forma más fácil de defender es tener gente. Entonces Claro. esa población empieza a llegar de otros lugares del mundo que venían a hacerse la América. Entonces venían con propuestas de tierra, con propuestas de conquista. Obviamente que esas tierras sabían que tenían que defenderla de los nativos y que iban a tener que hacer un proceso de ruptura, tanto en la tierra como también colonial y en sus cabezas, porque venían algo nuevo. Es decir, bajar del barco y te encontrás con una realidad que no conocés. La mayoría de los españoles, los italianos, ascendentes de nosotros, llegaron sin conocer lo que ¿En era qué el año llegan las territorio. primeras olas de inmigración? ¿En qué año llegan los primeros inmigrantes europeos? Los primeros migrantes europeos llegan con las colonizaciones. Estamos hablando desde la conquista. Vos estás hablando, claro, en el 1700. 1521 cae el Imperio Azteca en México. Calcularé que de ahí en más, 1577 cae el Imperio Inca en Perú. Entonces de ahí en más empieza la avanzada. La avanzada no empieza por el sur. La avanzada de los españoles empieza por el norte. Entonces es lo que es Perú, lo que era conocido el Alto Perú, que nosotros hoy día lo conocemos como Bolivia. Y de ahí va bajando la Argentina. Por eso las provincias más antiguas del país son las del norte. Y son las más habitadas, y son las que conservan aún más tradiciones. Jujuy, Salta, Tucumán. Claro, y por eso Tienen llegan un hasta peso Mendoza. simbólico. Porque Claro, Mendoza era parte del Imperio Inca. calcularle que para la instauración de un nuevo proceso, un nuevo virreinato, recién se hace en 1776. Claro. El virreinato del Río de la Plata se funda recién en 1776 con la reforma borbónica. 1776. Fue un virreinato que duró... Menos de 100 años. No, 34 años. Acá en 1810 Claro. da la ruptura, en 1816 se declara la independencia. Una generación, 2 generaciones, ¿cuántos entran en 30 años? 30 años, no, ni siquiera, ¿viste? Entonces ese proceso que se dio ahí marca una ruptura total y marca una edad que voy a decir, los primeros que llegaron viniendo desde el norte o cruzando desde Chile. A ver, por eso tenemos pueblos con una ascendencia chilena muy grande. Ajá. Entonces no venían tan solo desde Europa, sino que llegaban desde el norte y desde Chile.
Entonces teníamos gente que estuvo mucho tiempo en Chile antes de pasar a la Argentina, o mucho tiempo en el norte antes de llegar a Mendoza. Claro. Bien, bien, bien. Qué lindo, qué interesante, cuánto tenemos para charlar, cuánto tenemos para descubrir y para conocer de nuestro querido departamento y de cómo nos fuimos formando. Vamos a dejar la tarea para otras charlas donde podamos desentrañar también capaz el papel de alguna personalidad o de algún momento bisagra que haya formado parte. Bueno, ya hablábamos de uno muy particular, la Fundación del Fuerte, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, algunas otras cosas que podamos traer a la charla y que valga la pena recuperar. ¿Te parece que dejemos el compromiso para otra charla, seguir Sí, por supuesto. desentrañando esto a lo largo de los programas? Sí, abierto a disposición cuando ustedes quieran, cuando esté la posibilidad, no hay problema. Estamos abiertos a poder venir, a aportar, a abrir la charla, a abrir el debate, Ajá. a abrir el razonamiento, a abrir a pensar. Bien, Porque la idea es abrir a pensar, tanto con nosotros como los chicos, con la gente que esté viendo y escuchando. Entonces, que sea eso, que nos sirva para ir pensando y repensándonos también cómo nos hemos constituido y cómo nos hemos construido como la comunidad que hoy día somos. Porque esto es un Exactamente. proceso que empezó hace mucho y que si va a continuar, entonces es muy y que bueno ahora está entenderlo. cambiando mucho también. Y esta sociedad está en constante cambio. La sociedad vive cambiando, entonces se vive adaptando. Hay procesos que son más cíclicos, hay retroceso, hay avance, pero es propio también de las comunidades, es propio de la sociedad. La sociedad está en constante cambio porque no hay una verdad absoluta. No hay, Claro. no hay un modelo económico absoluto, no hay una realidad absoluta, entonces todo termina siendo muy relativo y depende del lugar, depende del momento, se va a ir adaptando, va a ir sirviendo o no. Bien. Entonces, Qué bueno poder entonces charlar, pensar y redescubrir también nuestra historia con el profe Aquiles. Muchísimas gracias, profe, por venir el día de hoy, por acompañarnos. La verdad que charlar de esto está buenísimo. Yo sé que en un ratito tenés que tomarte el colectivo, entonces Sí, por sí. eso vamos a ir dejando también la propuesta hecha, realizada. sí, sí. Ya nos queda un lindo material también para poder seguir compartiendo con la gente, para que la gente que vea el programa después también pueda ver este momento, reflexionar y bueno, y también compartirnos ahí en los comentarios qué les parece esta propuesta de historia también, charlar un poco sobre historia. Ahora vamos a continuar un poquito, si querés quedarte con nosotros charlando un poquito, no hay Sí, problema. sí, me quedo un ratito más. Un Eh, ratito ya me tengo que ir. Porque yo le quería preguntar acá al Rami. Dime, vamos. Ya que estamos hablando de historia, que Oh. estamos hablando de cositas lindas y todo, se viene algo muy bonito relacionado con el turismo histórico, con Exacto. los viajes, los paseos. Se viene también un montón de actividades. ¿Cómo te estás preparando para la Semana Santa? Bien. En realidad, bien, tranqui. Esta vuelta creo que va a ser. Todos los años creo que va cambiando la Semana Santa en la vida de todos o en algunas personas, ¿no? Sí. Ya he escuchado varias personas que por ahí, viste, ya no usan tanto la creencia del no come carne, que tienen ideas diferentes como, bueno, si yo todo el año me porto bien o no hago cosas malas, un día que coma carne en Pascua no me va a cambiar esas ideas, o gente que sigue con las mismas creencias, gente que se viene preparando hace bastante tiempo para recibir esta Semana Santa. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Es un gran cambio. Que antes para Pascua a mí me regalaban un huevito de Pascua. Ahora tengo que regalar yo como 3 porque tengo que regalar a mis hijos, a mi esposa, a mi sobrino. Y antes era yo el que recibía, ahora ya está, ya se me acabó. Un kilo está en 25.000 pesos, creo, más o menos. Sí, ¿no? Es el precio que he visto en todos lados. Uno razonablemente comestible sale 15 lucas. ¿Cómo? Razonablemente comestible. Y sí, porque hay cada cosa. Che, yo quiero decir algo acá polémico frente a todos ustedes, lo quiero decir ya. No banco mucho los huevos caseros de Pascua. Todo fabricado. A ver No, qué piensa no acá. banco los huevos, no los Si los banco. huevos caseros van o no van. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no son lo suficientemente dulces. Primero le hacen un chocolate muy fino, muy finito, que lo coméis que por lo general se rompe fácilmente.
Segundo, el chocolate no es lo suficientemente dulce, es como medio amarguito. Le falta leche. Después tiene el confite, esos confites que adentro son como medio una piedra. O sea, Son los chocles de oferta del claro, mayorista. claro. Eso es lo que me pasa. Son más baratos, ¿verdad? Pero... Y si consigo para la semana que viene un huevo Ah. de calidad casero Epa, y vos me traes un... sorprendés. Vamos a ver. Por ejemplo, a mí los huevos así, obviamente el Kinder o qué sé yo, tampoco soy un fundamentalista del Kinder, pero el huevo del águila o el Kofler que viene con almendra, qué bueno huevo. Qué bueno. Yo para mí he tenido malas experiencias. He comprado mucho. Sí. O sea, vos sí, ustedes bancan, digamos. Yo, Sí. sí, por ejemplo, tengo mi suegra que hace un huevo casero increíble, entonces voy a Vamos a decir... tener que probar. Garpa un montón, entonces... Pero, a ver, también depende de la experiencia, a ver, si te los hacen con amor o no. no, lo que pasa es que no es que me lo... A ver, si me lo hicieran en mi casa. Si me lo hicieran en mi casa, el huevo, yo capaz que diría, no, qué rico, obviamente. Qué sé yo, si viste mi señora hiciera huevo y lo saldría a vender y demás, bueno, vamos. Y capaz quería aguante los huevos caseros, ¿viste? Pero como los tengo que comprar, o sea, uno por ahí va y dice, y va y compra, y capaz que llega al supermercado y dice, huevo de Pascua o super oferta, 20 lucas. La madre que lo parió. Y después ve el huevito ahí, viste, del mismo tamaño que sale 5. Y dice, bueno, venga. Entras al negocio y lo primero que te dicen los chicos, el huevito, Claro, Pascua, viste, no. papá. Ahora olvídate de llevar a tus hijos al supermercado, al kiosco, a ningún lado. No, te sale carísimo. No miré, nene. Te sale carísimo. No, claro, imagínate. Y de repente, viste, compras el huevo más barato y me ha pasado eso, de que no termina siendo... Igual creo que durante los últimos años yo creo que la venta de huevos ha bajado, creo yo personalmente, y ya no se regala como antes en cantidad o ves la gente que con muchos huevos. Pero y qué sé boludo, yo. un huevito de Pascua, estamos hablando que sale lo mismo que un lomito, loco. O sea, porque 15 lucas vale un lomo. ¿Entendés? Y, Hay que comprar la paletita, más chiquita, Claro. sale más barata. Y Claro. queda bien. le preguntamos a toda la gente que está escuchando del otro lado, ¿bancan los huevos de Pascua caseros? ¿Los compran? ¿Les gustan? ¿Lo consumen? ¿Quién hace el mejor huevo de Pascua de la República? Habría que probar huevo de Pascua la semana que viene. Habría que probar huevo de Pascua, Luciano. La producción, por favor, que Luciano. queremos huevo de Pascua para la semana que viene. Listo, me comprometo. Porque el Pascua es todavía nos queda un miércoles más antes. Un miércoles más. Bueno, exactamente. igual voy a traer casero porque son más baratos. Tienes razón. Bueno, traelo y hacemos y degustamos. ¿Te gustamos? Y Dale. degustamos en vivo. Si quieren que su huevo sea bien rankeado y que digamos qué bueno que está, le quedó espectacular, podría comunicarse al 26 22 25 14 75 y coordinar la entrega y obviamente Listo, sponsorearnos próximo con un miércoles. huevito. Si Vemos quieren- cuál es el mejor huevo de San Carlos. Sí, claro, si quieren que que testemos su huevo. Si quieren que haga... Me regalé pero- 5 veces en vivo. Bueno, aprovechemos que hoy somos todos varones. Te queda la oferta para venderlo el fin de semana. Lo promocionás el miércoles, tiene... Claro, el miércoles el mejor día. Vayan la gente que hace huevos caseros, que los prepara en sus casas. Listo, Aprovechen próximo miércoles recibimos huevos caseros Sí, para promocionar. para degustar, Claro. para promocionar. Competencia de huevo casero. El que Exactamente. gana... El que de buena fe nos traiga un huevo casero y diga, tomen chicos, pruébenlo en vivo y nos lo deje. Entre paréntesis, sin costo, cierre paréntesis, va a ser bien rankeado. Va a quedar buenísimo. Llegó Tenga el sabor un que sobre con un huevo. Llegó un- Vaya depositando su huevito de Pascua, ¿eh? Que acá lo vamos a estar rankeando. La semana que viene tenías 10 sobres ahí. Bueno, bien. Un empacho de chocolate los chicos después. Tengo hijos, recuerden todo que son bienvenidos. Sí, pero dijiste que ibas a rankear en vivo. Bueno, sí, algunos. Otros no van a llegar por cuestiones obvias. No es por nada Aquiles, pero y 22. Y 22, 23. Chicos, me retiro porque se me va el bondi. Te están echando. Sí, no, el- no sé qué están pasó. echando. No, es que tiene que tomarse colectivo Eugenio.
no vamos a responder. Bueno, Me voy ofendido Bueno, para la próxima. Chicos, muchísimas gracias por la invitación. Un No, placer haber gracias. compartido con usted. Muchas gracias, Que hermano. tengan una hermosa semana y nos veremos pronto. Dale, gracias Aquiles, Nos gracias. vemos, gracias El por venir. profe Aquiles nos visitó con su columna de historia. La idea sería que podamos seguir charlando de esto, ¿cómo lo ves? obvio. Soy un extraño en esta ciudad, solo quiero que te sientas bien.